Me sé 3 libros enteros de memoria, voy por el cuarto, eso lo he estado transmitiendo en vivo, pero ya le empecé a dar por mi propia cuenta, así sin transmitirlo en vivo, porque pues, me tardaba mucho haciéndolo en vivo. Y ahora les voy a mostrar a uno de mis discípulos recitando un cuento de Edgar Allan Poe durante unos 10 minutos, para que vean que es verdad esto. Yo creo que ya varios ya han visto que esto es verdad, que es real. Y espero que lo hayan probado ustedes cuando me he puesto a transmitir en vivo los miércoles a enseñar lo básico. Y es que vean, o sea, esto es lo básico, es solamente lo básico. Imagínense lo que podrían lograr si tuvieran el sistema completo. Y es que es por eso que he estado enseñando lo básico, porque digo, es que si se conforman solo con eso, pues agárrenlo, pero yo estoy buscando a la gente que quiere construir el sistema completo, a la gente que no quiere lo que necesita, a la gente que quiere más. Puedo, ¿no? Y enseñarle a personas que tengan problemas educativos, y sí, estoy seguro, aunque tengan déficit de atención, aunque tengan cualquier otro problema, eh, creo que con esto, aunque es experimental, pues no lo he probado en mucha gente, como es algo que hice yo, no me lo enseñó nadie más, entonces no tengo datos cuantitativos, solamente cualitativos porque acabo de empezar esto, pero por eso es experimental. Entonces, pero estoy convencido de que cualquier persona que tuviera problemas de aprendizaje yo podría enseñarle usando esto, y no solo compensar, sino también sobresalir incluso entre las personas que no aplican, que no conocen esto. No importa que tuviera déficit de atención o cualquier otra cosa similar, aunque pues también depende del caso, no hay algunos casos más graves que otros y demás. Pero creo que pues lo que más me interesa es enseñar a otros a construir el sistema completo, y por eso creo que es a lo que me voy a especializar, ¿no? La gente que quiere, que ya tiene capacidades extraordinarias o que quiere tener todavía más, pero pues es el asunto. Pero eso es algo experimental y es lo que más quiero construir, gente que termine el sistema, porque habemos muy pocos, y con los pocos que habemos, pues aunque sí coinciden nuestras experiencias y nuestras capacidades, no somos suficientes para hacer estadísticas, para sacar datos. Pero bueno, esto es lo básico. Imagínense, ya que en el futuro, cuando esto se enseñe a todos, eh, en las carreras, las licenciaturas, en vez de tardar 5 años en enseñarse, se enseñarán en unos 2. Procederé a recitar el texto de memoria de principio a fin. Rayos. Dice así: Escúchame, dijo el demonio apoyando la mano en mi cabeza. La región de la que hablo es una lúgubre región en Libia, a orillas del río Zaire, y allá no hay ni calma ni silencio. Las aguas del río están teñidas de un matiz azafranado y enfermizo, y no fluyen hacia el mar, sino que palpitan por siempre bajo el ojo purpúreo del sol, con un movimiento tumultuoso y convulsivo. A lo largo de muchas millas, a ambos lados del legamoso lecho del río, se tiende un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Suspiran entre sí esa soledad, y tienden hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos, mientras inclinan a un lado y el otro sus cabezas sempiternas. Y un rumor indistinto se levanta de ellos, como el correr del agua subterránea, y suspiran entre sí. Pero el reino tiene un límite, el límite de la oscura, horrible, majestuosa floresta. Allí, como las olas en las Hébridas, la maleza se agita continuamente, pero ningún viento surca el cielo, y los altos árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con un potente resonar. Y de sus altas copas se filtran, gota a gota, rocíos eternos, y en sus raíces se retuercen, en un inquieto sueño, extrañas flores venenosas. Y en lo alto, con un agudo sonido susurrante, las nubes grises corren por siempre hacia el oeste, hasta rodar en cataratas por las ígneas paredes del horizonte. Pero ningún viento surca el cielo, y a las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio. Era de noche y llovía,
pero después de caída era sangre, y yo estaba en la marisma, entre los altos nenúfares, y la lluvia caía en mi cabeza, y los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de su desolación. De improviso se levantó la luna a través de la fina niebla espectral, y su color era carmesí. Y mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna. Y la roca era gris, y espectral, y alta, y la roca era gris. En su faz había caracteres grabados en la roca, caracteres grabados en la piedra, y yo anduve por la marisma de nenúfares hasta acercarme a la orilla para leer los caracteres, pero no pude descifrarlos. Y me volvía a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso. Y al volverme y ver otra vez hacia la roca y los caracteres, vi que los caracteres decían desolación. Y miré hacia arriba, y en lo alto de la roca había un hombre. Y yo me oculté entre los nenúfares para observar lo que hacía aquel hombre. Y el hombre era alto y majestuoso, y estaba cubierto de los hombros a los pies con la toga de la antigua Roma. Y su silueta era indistinta, pero sus facciones eran las facciones de una deidad, porque el palio de la noche y la niebla y el rocío habían dejado al descubierto las facciones de su cara. Y su frente era alta y pensativa, y sus ojos brillaban de preocupación. Y en las escasas arrugas de sus mejillas leí las fábulas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad y el anhelo de estar solo. Y el hombre se sentó en la roca, apoyó la cabeza en su mano y contempló la desolación. Miró los inquietos matorrales y los altos árboles primitivos, y más arriba el susurrante cielo y la luna carmesí. Y yo me mantuve al abrigo de los nenúfares, observando las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Y el hombre distrajo su atención del cielo y miró hacia el melancólico río Zaire y las amarillas, siniestras aguas y las pálidas legiones de nenúfares. Y el hombre escuchó los suspiros de los nenúfares y el murmullo que nacía de ellos. Y yo me mantuve oculto, observando las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces me sumí en las profundidades de la marisma, vadeando a través de la soledad de los nenúfares, y llamé a los hipopótamos que moran entre los pantanos en las profundidades de la marisma. Y los hipopótamos oyeron mi llamado, y vinieron con los behemoth al pie de la roca, y rugieron sonora y terriblemente bajo la luna. Y yo me mantuve oculto, y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces maldije a los elementos con la maldición del tumulto, y una espantosa tempestad se congregó en el cielo donde antes no había viento. Y el cielo se tornó lívido con la violencia de la tempestad, y la lluvia azotó la cabeza del hombre, y las aguas del río se desbordaron, y el río, atormentado, se cubría de espuma. Y los nenúfares alzaban clamores, y la floresta se desmoronaba ante el viento, y rodaba el suelo y caía el rayo, y la roca vacilaba sus cimientos. Y yo me mantuve oculto, y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado. Entonces me encolericé y maldije con la maldición del silencio, el río y los nenúfares, y el viento y la floresta, y el cielo y el trueno, y los suspiros de los nenúfares. Y quedaron malditos y se callaron. Y la luna cesó de trepar el cielo, y el trueno murió, y el rayo no tuvo ya luz. Y las nubes se suspendieron inmóviles, y las aguas bajaron a su nivel y se estacionaron, y los árboles dejaron de balancearse.
y no se oyó más el suspiro de los nenúfares, ni el murmullo que nacía de ellos, ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto ilimitado. Y miré los caracteres en la roca, y habían cambiado, y los caracteres decían silencio. Y mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre, y su rostro estaba pálido. Y bruscamente alzó la cabeza que apoyaba en la mano, y poniéndose de pie en la roca, escuchó. Pero no se oía ninguna voz en todo el vasto desierto ilimitado. Y miré los caracteres en la roca, y decían silencio. Y el hombre se estremeció, y desviando el rostro, huyó a toda carrera hasta el punto que cesé de verlo. Pues bien, hay muy hermosos relatos en los libros de los magos, en los melancólicos libros de los magos encuadernados en hierro. Allí, digo, hay admirables historias del cielo y la tierra, y del potente mar, y de los genios que gobiernan el mar y la tierra, y el majestuoso cielo. También hay mucho saber en las palabras que pronunciaban las síbilas. Santas, santas cosas. Santas, santas cosas que se oían antaño a las sombrías hojas que temblaban en torno a Dodona. Pero tan cierto como Alá vive, digo que la fábula que me contó el demonio, que se sentaba a mi lado en la sombra de la tumba, es la más asombrosa de todas. Y cuando el demonio terminó su relato, se dejó caer en la cavidad de la tumba y rió, y se rió. Y yo no me pude reír con él, y me maldijo porque no reía. Y el lince, que eternamente mora en la tumba, salió de ella y se tendió a los pies del demonio y lo miró fijamente a la cara. Ignoren que dije ruca.